muchas gracias por estar en este canal Teleradio América. Hay mucha gente que pensará que hoy es viernes. Hoy. Sí, siempre sintonizando a la hora de consuelo, acostumbradamente, pero hoy no es viernes, hoy es miércoles. Y el doctor Armando Armenteros, y quien les habla del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, no se han equivocado de día. No. Es que doña Consuelo, que nos regala nos facilita una hora de los viernes, pues hemos hecho un enrosque en esta semana. Y entonces nosotros hoy estaremos con ustedes, el público que sigue a Consuelo, pues hoy nos tendrá a nosotros, el viernes ya Consuelo estará aquí y mañana sí, también. Un programa especial que tiene el viernes. Así es, así que buenas tardes y buen provecho a los que están almorzando. Vamos a hacer un... Bueno, yo te voy a decir... Un rápido... Aquí hay un problema. Señor, los dominicanos están comiendo mucho, todo el mundo se pone gordo después de los 30 y hay muchísima diabetes. Sí. Hoy, mi chofer hoy se descubrió que tiene una diabetes terrible y es por eso, porque comen mucho, sobre todo hidratos de carbono, víveres que llama la gente. Sí. A pesar de que los plátanos están carísimos, pero hay otros víveres que no están tan caros. Y por eso el dominicano anda siempre como gordito. Sí. Sí, los haitianos, los pobres, están cenizos de aquel lado, viene de este lado, al poco tiempo se les ve el brillo. Se les ve el brillo. Sí. Y el brillo a ellos... Esa autosuficiencia alimentaria. Si se le depositan además las grasas en ciertos lugares. Sí, en la media isla. Es realmente una bendición. El dominicano es muy trabajador. Y obviamente de esa producción agrícola se obtienen los alimentos fundamentales de la dieta dominicana. Y la República Dominicana consume los huevos que produce, la carne de pollo, los víveres. Y produce muchos rubros y obviamente los espacios de trabajo que esa producción agrícola requiere, pues también es ocupada por los haitianos, entonces obviamente eso genera otro tipo de distorsiones y de complicaciones, pero... Que seguro que se comen la parte de huevo, pollo, etcétera, que nos sobran, porque se consumen mucho en los hoteles y eso. Así es, porque la República Dominicana recibió el año pasado 6 millones y pico de turistas, no llegamos a los 7, pero estuvimos cerca. Bien, Haití continúa en su situación en candela de inestabilidad. El presidente Moïse, esto es lo único que ha cambiado del viernes a esta parte, designó un primer ministro a dedo, quien dicen ad hoc. No, es a dedo porque él lo ha designado. Pero esa ese señalamiento tiene que ser, esa designación ratificada para tener validez. ¿Y ratificada por quién? Por el Parlamento, por la Cámara de Diputados. Que no hay Parlamento. No hay. Entonces, obviamente, es el presidente Moïse, tal y como habíamos vaticinado desde el año pasado, sigue gobernando. A ver, atención. Ya desde marzo del año pasado, es decir, hacía un año, que el Parlamento no le estaba ratificando los primer ministros al presidente Moïse. Eran boicoteados de manera muy descarada, incluso algunos parlamentarios han dicho que si no les pagaban, un chantaje. Y eso fue creando y agravando un mayor ambiente de ingobernabilidad y de disfuncionalidad, porque sin Parlamento las actividades de gobierno pues no avanzan, el gobierno no puede firmar ningún tipo de compromiso con firmeza jurídica. Ni acuerdos internacionales. De ninguna especie, porque es que no tiene gobierno, el presidente no tiene funciones de gobierno, tiene funciones de jefe de Estado. Y bueno, continúa así. Este nuevo primer ministro es quien se desempeñaba hasta ahora, hasta su designación, como ministro de Medio Ambiente y al mismo tiempo de Economía. Señor, vamos a ver si le pido Yut, no se sabe cuál va a ser su situación, porque lo cierto es que este señor no va a tener fuerza jurídica en sus designaciones.
se llama Jude Joseph. Y ese estaba en medio ambiente. En medio ambiente y en el Ministerio de Economía, cumpliendo dos funciones, porque entonces, ante la imposibilidad de que le ratificasen las designaciones ministeriales, el presidente lo que hizo fue que fusionó las funciones de varios ministerios, porque es que no tiene cómo ratificar esas designaciones, y hay un tema también presupuestario. No tiene, está paralizado el gobierno con las recaudaciones. Esta es una situación muy difícil. Anteriormente había tenido dificultades para nombrar un primer ministro, el señor Lapán, que lo habíamos comentado aquí, no lo habían ratificado. Estaba desempeñando medianamente estas funciones sin ratificación, es decir, estaba como de facto, como una especie como de facto. Había nombrado a Jean-Henri Seant también. Es decir, desde marzo del 2019 no hay gobierno. Pero eso lo habíamos anunciado a principios de este año, digo, sin gobierno. No. La PAN estuvo Chris, William, Michel, o sea, en 2 años, un poco más de año y pico, 3 primer ministros, ninguno de los cuales ha sido ratificado. Este es el último. La oposición sigue sin aceptar eso. Los exdiputados tampoco aceptan la validez de eso, pero obviamente no tienen mecanismo jurídico de censurar nada, porque esos están fuera. Sigue la situación de tensión entre la policía y el ejército. La policía no reconoce la autoridad del presidente. Hubo un intento de tomar el arsenal del ejército. Hubo un conflicto armado que en medio de este desorden, les habíamos estado informando a ustedes que está siendo gobernadas las calles por las bandas. Es muy peligroso ir a Haití y estar en Haití. Si usted no anda con guardaespaldas bien armados, usted puede ser víctima víctima de secuestros y de atracos. Fue secuestrada una funcionaria del Programa Mundial de Alimentos, una funcionaria diplomática de estos programas humanitarios de los organismos multilaterales. Su nombre era francesa, pero no fue revelado el nombre de ella. Después de 4 días secuestrada, finalmente la policía anunció que obtuvieron su puesta en libertad. No se dijo si fue pagando o no rescate, pero al menos uno se tranquiliza de que no hubo desgracias mayores, porque la policía dice, sin más datos, que fue finalmente puesta en libertad, sana y salva. Otra información que sale en el día de ayer, una periodista, porque señores, no vayan allá, ni siquiera los periodistas tengan mucha cuenta, una periodista de 73 años que se llama Joanna Longley. Ella hace reportaje de documentales, estaba haciendo uno para la cadena ABC norteamericana. Tiene 73 años de edad, o sea, una periodista con veterana. Bueno, pues ya se puso a estar de liberal, diga, hacer un documental de Cuba a Haití. Fue a Cuba y no le fue mal, pero en Haití la atracaron. Ayer. ¿Cuándo fue ayer? Ayer. Ella hizo la información ayer, se supone que fue durante el fin de semana. Le llevaron hasta la cartera. No, al equipo entero de filmación del documental. Le dejaron la cámara y apenas. Después todo lo que tenía. No sabían cómo funcionaba. Sencillamente, y andaban con guardaespaldas, pero no podían confrontar el poder de fuego de los atracadores y de las bandas. Tuvieron que entregarlo todo. Es para que veamos cómo están las cosas. La situación no va a mejorar, y aquí tenemos una situación de inestabilidad, porque las elecciones también han sido suspendidas. En Haití no hubo elecciones el año pasado, y nosotros aquí no tuvimos resultado, se frustró, abortó los comicios municipales, y se han convocado para el 15 de marzo. Se ha descansado en la OEA. Hicimos un pequeño análisis apresuradísimo, porque es tanta información a veces que uno tiene que hablar rápido de las manifestaciones de la Plaza de la Bandera, y explicamos, primera vez que se ve un presidente rindiendo cuentas, y competí al día siguiente la primera plana de los medios noticiosos impresos en espacio, lo que decía el presidente y lo que un grupo de manifestantes a la que se sumaron en una actividad
que desnaturalizó un poco la esencia y que les quitó el verdadero protagonismo, convirtiéndolo en una actividad incluso medio artística, medio farandulesca, con mucha gente que uno vio ahí que no correspondía realmente al espacio que habían por sus propios méritos y su empeño estos jóvenes desconocidos, desconocidos en el sentido de que no habían hecho presencia pública y ni han hecho presencia organizada. Ni en partidos políticos. Ni en partidos políticos, pero de una manera muy sana, concitando la simpatía de gran parte de la población. Bueno, pues ahí se pareció muchísima gente porque como lo que está de moda no incomoda y muchísima gente quería brillar. Entonces hay gente que no corresponde estar ahí, o sea, a ver, nosotros somos, para ponernos de ejemplo, nosotros somos gente que ya está en la curvita de la Paraguay, en términos cronológicos. O sea, no corresponde, y simpatizamos y felicitamos a esos jóvenes. Pero el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití no puede ir el doctor Armando Armentero, que es una persona ya de edad. Unos ancianos, digo así, yo no tengo miedo, de edad, porque es verdad. Sí, es decir, una persona ya de edad, quien les habla que que pasa del medio siglo de vida. Pero yo no estoy muy lejos de ser un muchacho. Es decir, la juventud hace rato que abandonó nuestras sienes, dejando el espacio al pelo plateado, sino francamente blanco. Si hace rato que la juventud nos ha abandonado, y es lo normal. Entonces, paso a la juventud, los viejos, tenemos que abrirle paso a la juventud y respetar, hay que respetar su espacio. Entonces, se aparecieron gente de más de 70 años de edad a convertir a esos muchachos en público de lo que ellos querían decir. Es decir, a quitarle protagonismo a ellos para convertir a esos muchachos que son los protagonistas en seguidores de ellos, trazarle pauta y a felicitar. Sí, con la excusa de que van a felicitarlo y a que se... Nosotros el viernes hicimos un análisis apresurado de eso, ya señalando que son millennials o postmillennials o centennials o generación Z, como sea que le llamen, porque hay multiplicidad de etiquetas. Dimos algunas pinceladas de lo que son las características de ellos. Y nosotros llamamos la atención del despropósito que vaticinábamos que iba a pasar lo mismo que con la Marcha Verde. Señores, pasó el fin de semana. Y no solamente después de que Marcha Verde la dañaron todos estos oportunistas, trepadores. Pues eso fue lo que terminó pasando con Marcha Verde, que se desinfló. Se desinfló porque... Sí, hubo gente que se autodesignó organizadores de la Marcha Verde. Y participantes de una cosa en la cual ellos no habían participado. Pero que se creen que son borregos. Esos muchachos, ellos no tienen mucha profundidad de pensamiento. Porque yo sé de lo que estoy hablando, porque como maestro, como profesor, yo doy clases en universidades privadas. Y a pesar de que mi nivel es doctoral, es decir, yo debía preferir, porque paga mejor, exclusivamente dar clases en maestría, pero no es ahí en donde se contribuye. El profesional que está formado se especializa, pero si tiene lagunas o malas informaciones en la base, eso es como el edificio que empezó mal con la zapata. Él le puede poner lo que usted quiere en el penthouse, pero eso se va a caer. Al profesional que está mal preparado, pero que ya tiene su S4, usted no puede enseñar porque él cree que sabe. Eso es terrible, bregar con profesionales. Y yo me doy cuenta en los tribunales, yo siempre he dicho y reivindico, hoy no tuve audiencia. Yo le estoy pasando a la medicina y es lo mismo. Es lo mismo. Y nosotros, los abogados de experiencia y que sí hemos tirado mucha página para la izquierda, que tenemos además mucha experiencia, que fuimos fruto o resultado de un sistema universitario distinto. Ahora un abogado lo gradúan en 3 años y medio. Antes un licenciado en 5, hicieron la UARA en 6 años. Pero un estudio doctoral en una universidad de prestigio te dura 3 años de docencia, más 6 para presentar la tesis doctoral, y 1 año a 2 para ser juzgada. Es decir, ser doctor en una universidad de respeto te dura 10 años. Yo duré 10 años, 3 de docencia, 6 dando viajes. Y 1 año y pico para ser juzgada por un panel de doctores de varias universidades. Y porque eso aquí se le dice doctor a cualquiera, y por eso uno
dicen, no, pero es que hay que explicar eso para que la gente entienda. Sí. Que eso, y además, ningún profesional cobra la minuta, y la cobras muy cara, la consulta muy cara, entonces sales de mercado. Sales de mercado, porque entonces nadie puede pagarte lo que va a la minuta, entonces tú tienes que atemperar. Hay un exceso de profesionales Y tú baratos. tienes que, para llevarte bien y no caer mal a la gente, tú tienes que ser generoso, humilde, bajar el nivel del lenguaje a una cosa casi elemental para que te entiendan. Entonces yo como docente preferí, tengo 20 años dando clases, a las facultades a las que les imparto clases, universidades privadas, dar clases en las materias básicas. Porque si tú agarras a un muchacho recién salido del bachillerato y le abres la cabeza, no en términos físicos, porque uno no le pone la mano a la cabeza, sino al conocimiento, y le da una visión holística del todo, todo el resto de las materias especializadas en sus distintas disciplinas van a ir cayendo en su lugar, le ordenas el pensamiento. Entonces ese muchacho cuando sale tiene una visión, si no de profundidad en cada una de las disciplinas, por lo menos un conocimiento general, de manera que él pueda por su propia cuenta, porque sigue estudiando, irse a lo particular y profundizar y hacer una especialidad, un posgrado, una maestría, y si quiere hacer un doctorado, porque el doctor es el que sabe cada vez más de cada vez menos, es decir, es en un tema en que tú eres doctor. PhD, es en una es cosita, el doctor de verdad. si es en una cosita en donde él tiene grado doctoral, él es una autoridad, ahí nada más en ese puntico. Entonces, y sobre la materia sobre la que él hizo un estudio que es reconocido entre sus pares como algo que merece un aporte porque tiene ideas propias. Por eso hay tesis y hay tesis. Hay tesis de propuestas académicas y las famosas tesis de investigación. Las de investigación son un estudio que se ha hecho, descriptivo. Por ejemplo, proceso de tal cosa. Entonces tú explicas un proceso con todas las citas al pie y toda la bibliografía, pero es una investigación. Lo otro que es ya hacer una propuesta académica de un concepto, conceptual, ya eso es otro nivel, porque eso la rigurosidad de tu planteamiento conceptual va a ser sometido al debate, para saber si esa teoría tiene sustento desde el punto de vista científico-filosófico. Entonces son cosas, y hay universidades, como en todas, Sí. igual que hay licenciados en Derecho y hay licenciados en Derecho, hay médicos y hay médicos. Hay médicos Y algunos son más médicos. iguales que otros. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esos muchachos que están ahí en la Plaza de la Bandera, estuvieron protestando, no son tontos. Entonces, cuando va una de estas figuras, de estos personajes de la televisión, que se creen que están por encima de todo el mundo, y empiezan o un comediante con el mayor respeto, a decir su preferencia política, lo que les parece. En primer lugar está, ¿quién le dio a esa persona el protagonismo? Lo eligieron como representante, lo eligieron para que no ellos mismos se suben en su tarima. Y entonces eso produce un disgusto. Eso no se ha medido. Pero en el día de ayer, en el periódico Hoy, miren, por favor, yo quiero, si usted tiene el periódico Hoy o búscalo en el internet para que entiendan, salió este artículo de la periodista Elvira Lora, a página completa en la edición impresa. Y yo les invito a ustedes a leerlo, se llama El poder de un tuit. Y esta periodista, con muchísimo acierto, da la información de cómo fue que ese movimiento surgió. Lógicamente la periodista no entra en las consideraciones académicas para explicar filosóficamente, y hay politólogos ya que han explicado cómo es el origen de todo esto, desde las teorías que explican cómo se crean estos movimientos, a veces de forma dirigida. El caso de Eugene Sharp, que es un intelectual norteamericano cuyos libros, el diseño de estos movimientos dirigidos por las potencias, es prácticamente el manual. Todo el pensamiento de Bauman sobre esta nueva sociedad líquida, todo aquello de Sartori sobre el Homo Videns, todo esto de Yuval Harari y de Byung Han sobre el dataísmo. Es decir, hay todo un bagaje académico, intelectual, que no voy a convertir el espacio en un ejercicio porque entonces parece como una vanidad intelectual. Toda esa información está ahí en los medios y pueden ustedes buscar, porque se escribe poco, el artículo no lo enseña, el fenómeno que se está dando con respecto a esos muchachos, que tiene términos que en español todavía no existen, son neologismos para explicar a dónde va
¿dónde puede ir esta nueva forma de activismo? Es lo que le llaman, algunos de ellos se comentan que le llaman clictivistas. Al final de cuentas es estéril. O slacktivism. Slack en inglés es como flojedad, flojo. Aragán, flojo. Es más fácil tú darle un clic, me gusta, o firmar una petición en internet, o irte a protestar porque eso está de moda. Sí, en todas partes. Y la satisfacción en el ego, porque hay mucho de vanidad, en que tú has producido un cambio. Estos muchachos, que no estamos tampoco para darle pautas, ellos oyen si quieren. ¿Y qué es lo que yo le digo a mis estudiantes? Uno les explica todo eso, yo historia de las ideas políticas, y tú le pasa a uno todo, porque no agarran un libro ni muerto. Todo tiene que ser rápido, todo en la pantalla, tengo que dar el material. Miren, por ejemplo, ¿ustedes entienden lo que es esto? Miren, lo recibí ayer, ¿saben lo que es este libro? Este es un libro que me acaba de llegar ayer, se va a publicar en circulación el 25 de marzo, me lo envió el comité del que formo parte, de homenaje a quien fuera mi director de tesis, mi maestro. Se llama José Carlos Fernández Rosa, un hombre que tiene un anaquel entero en materia de derecho internacional privado y derecho de extranjería. Por eso que yo hablo mucho de esto, porque mi maestro, de hecho, él redactó para este país la Ley de Derecho Internacional Privado. Y entonces se ha publicado este libro, mira, vamos a ponerlo muy bonito, se llama Relaciones Transfronterizas, Globalización y Derecho. Homenaje al profesor José Carlos Fernández Rosa. Y de hecho, entre los estudiantes, los alumnos, los seguidores del profesor, los promotores de esta publicación me incluyeron mi nombre. Porque él dirigió 38 tesis doctorales y quien te ha sido la nota más alta de las 38. Es decir, que, ya lo sí, sabía, por eso yo me siento, eso es el pensamiento profundo en Europa. Es decir, estos son ensayos de autoridades académicas en homenaje a este maestro, que yo no me siento en condiciones ni siquiera, a pesar de que yo he ganado un premio nacional, ni de cargarle la toga. Pues gente con una capacidad académica y científica asombrosa. Y entonces, a estos muchachos, uno lo que les dice en las aulas, miren, estudien, y uno le da la pista, provocador. ¿Por dónde deben de estudiar? Una probadita, mira, tú ves, ¿a qué sabe esto? Mira, por ahí hay toda una anaquel, toda una despensa de eso. Y uno dice, mira, y le da uno unas pistas. Estos muchachos tienen que, para que eso sea productivo, tienen que encaminarse, pero respetando su espacio, no está uno tampoco para trazarle pautas y dirigirlos. Si ellos quieren y preguntan, uno los ayuda. Mientras tanto, puedo decir que el pronóstico no es bueno, porque con lo mismo que Marcha Verde va a terminar pasando con estos muchachos. Anoche con mucha pena vi en el noticiario de un canal que ellos habían estado, ya los cacerolazos se habían disminuido considerablemente y habían vuelto a ser apenas un pequeño grupo frente a la Junta en la noche, frente a la Plaza de la Independencia. La Plaza de la Independencia frente a la Junta. Era un grupo y estaban como discutiendo ahí qué podían hacer. ¿Podemos decirle a mis hijos? Sí, claro. Pues tienen edad para ser hijos de nosotros. Sí lo son. Mis hijos, organícense. No dejen que su espacio se lo quiten esos oportunistas. Es lo único que le puede decir un profesor, que también es padre. Mi único hijo estuvo ahí también. El día 27, no, que es un muchacho preparadísimo, profesor también, pero el último día él no fue, cuando él vio el vedetismo de todos esos faranduleros. Sí. Me dice, pero ¿y cómo ese señor, refiriéndose a una persona muy conocida, que es un antidominicano, que ha abogado por otras causas, entiende que él está ahí para que yo oiga lo que él quiere decir? Porque en el canal donde él está en la mañana yo lo cambio, no quiero oírlo. Y él es ya un profesional que tiene 30 años de edad, pero encaja en el perfil del millennial. Él es millennial, más que generación Z, pero está en el medio, porque se considera que los post-millennial tienen de 25 para abajo, de 25 a 15. Yo no conocía ese dato. Sí. Cronológico. No hay consenso para determinar, hay mucha discusión de cuándo se... Pero el motor de la historia te indica que cada 15 años hay un cambio en la velocidad. Cada 15. Y eso es más o menos... Aquí lo dejan hacer. Sí, bueno, claro, porque hay ciertas cosas. Aquí en este artículo del que he mencionado, se le está llamando la generación del 20, porque fue en el 20 como se ha manifestado. Pero realmente es prematuro lo que plantea esta periodista, apellido Lora, Elvira Lora.
Realmente todavía es prematuro decir que se le puede llamar generación. Pues hay que ver qué cambios van a producir. Vamos a ver. Por lo pronto el protagonismo de la última actividad grande, la que hizo eclosión, que debió ir más gente, probablemente no fue tanta gente, precisamente por eso la gente vio tarimas. Ahí se aparecieron hasta unos reggaetoneros que habían insultado la memoria del padre de la patria. Ahí a buscar cámara. Y fueron a buscar aplausos. Claro. Y cómico, privado en político. Que a una pregunta lo que ellos dijeron, ¿a quién es que conviene? ¿A quién es que conviene? Entonces yo no tampoco entiendo. Queremos que la Junta renuncie, la Junta lo ha hecho mal, pero y si no renuncia, ¿qué es lo que queremos? Que no haya elecciones. Que suban quien no suban. Ya van a ver como quiera. Pero lo que te quiero decir, o sea, entonces esos muchachos tienen que organizarse. Entonces se está promoviendo un diálogo. En la presidencia ha hablado que es lo mismo que está haciendo Jovenel Moïse de aquel lado. Si el Consejo Económico Social no tiene lo que dice Leonel es verdad, no tiene competencias el Consejo Económico y Social para eso depende del Poder Ejecutivo. Y esa juventud no reconoce la validez, la legitimidad de otros que se han erigido, otros sectores de poderes fácticos, en supuestos interlocutores a nombre de la sociedad, porque desautoriza, tú lo ves en los comentarios que publican en la página de redes sociales, lo que dice el CONEP y lo que dicen estos sacerdotes que ya no representan esa generación. Entonces esos muchachos, si no se organizan, vamos a ver si van a poder hacerlo. Tienen que hacerlo para poder ser tomados en cuenta. Vamos a decirle cómo tienen que hacerlo cuando regresemos, que tenemos que subir a comerciales. Así es. Adelante. Señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes. Tratando de decirles las cosas como son, no como uno quisiera a veces que fueran, y estimulándolos a que sigan tratando de mejorar el país, porque el país lo necesita. Y el país tiene oportunidades de progresar mucho, porque se están produciendo muchos alimentos aquí, se están produciendo muchas cosas. Y si se sigue ahí, aquí hay muchos muchachos buenos que están trabajando, están estudiando, están queriendo desarrollar cosas, que si tienen la oportunidad y se les da, van a poder mejorar y quizás se logre a lo largo del tiempo mejorar que no hayan tantos diabéticos, no hayan tantos idosos, no hayan tantos enfermos de todo tipo, y los que se enferman reciban una buena atención, porque yo me río cuando estaba Juan Miguel hablando de las cosas, refiriéndose a los abogados, porque él es abogado, y yo pienso que por si los médicos son iguales. Aquí hay un exceso de médicos, pero de médicos que no son médicos. Yo fui profesor de los primeros grupos que se graduaron aquí en la especialidad de pediatría. Y en esa época el que dirigía el programa era Hugo Mendoza, que era a la sazón director del hospital. Sí, que estudió pediatría en Argentina. Y en España. Sí. Nosotros éramos muy amigos, yo era el médico de sus hijos. Cada vez que él se iba de viaje a alguna de esas conferencias, me dejaba. Me decía, ahí está Rosaleda, que siempre estaba embarazada. Y siempre daba luz en los tiempos que él estaba allá. Ocúpate todo. Y yo era el que tenía que ocuparme. Por eso yo soy el papá de los hijos de Hugo. Sí, la generación de pediatras, todo gente. Después que yo gradué los dos primeros grupos de pediatras y vi cómo se estaban desenvolviendo, un día me encontré con Hugo y le dije, mira, yo no cobraba, nunca cobré por cobrar por eso. Y dije, mira Hugo, yo te voy a seguir dando las clases a tu gente. Sí, yo era el jefe del servicio de pediatría de la maternidad de la Altagracia, tuve 10 años en él.
Sí. Siempre y cuando tú los mandes un tiempito, por lo menos 6 meses, un año, a Inglaterra, a España, a los Estados Unidos, a Francia, uno de esos países. Me dice, ¿y para qué? Digo yo, para que aprendan a cruzar las calles por las esquinas. Y se quedó mirando, no dijo nada. No hizo ningún cambio y yo dejé de darle clase. Como 3 años después me lo encontré un día en una otra boda. Me lo encontramos en la boda. Y me dijo, contra Armando, yo sí tardé en entender lo que tú me habías dicho. Digo, sí. Y yo estoy oyendo ya a Juan Miguel, hablando refiriéndose a los abogados, y pues si los médicos es lo mismo. Yo fui de la generación de médicos, que ya nada más quedan un par vivos, González Nival, ya Acra se murió, que nos íbamos afuera del país y nos pasábamos 8 o 10 años aprendiendo idiomas, presentando investigaciones, trabajos, etcétera. Afuera nos aprovechaban, porque en general, y modestia aparte, los que se iban eran los mejores estudiantes. Los que no eran buenos se quedaban aquí, se iban a un campo, una cosa, ahí se desenvolvían y vivían. Pero los que queríamos ir un poco más allá, ser mejores, sí, ir más allá, no tardábamos ya de tiempo y veníamos y lo éramos. Eso es una cuestión que hay que aprender. Detrás de eso hay todo un sacrificio enorme. Bueno. Nuestras esposas son las que pueden brindar testimonio de que está uno a altas horas de la noche. Este lo recibí ayer. Yo sé los pleitos que yo voy a tener con Leila, porque uno se pega a leer y le dan a uno las 12 de la noche. Y dice, bueno, tú necesitas eso para vivir, vas a cobrar la minuta más cara por leerte otro libro más. No, pero el ansia de saber, de seguir considerándose uno un estudiante de la vida, es lo que nos permite, ese asombro de encontrar información nueva. Es lo que le permite a uno entender que todavía la juventud no le ha abandonado a uno del todo, por lo menos mentalmente. Que el día que uno sienta que no puede aprender más, uno ya llegó al límite de sus posibilidades. Por eso nosotros le decimos y le recomendamos aquí desde el comité, muy humildemente a estos jóvenes, que en donde va a descansar la tremenda responsabilidad de llevar adelante la supervivencia del sueño duartiano. Duarte fue un muchacho, fue un joven popi, por cierto. Nosotros hemos hablado aquí, sí, los popis y los guaguaguá. Juan Pablo Duarte y los trinitarios eran popis. El guaguaguá no le importa eso, el guaguaguá con su reggaetón, su juca, está feliz. En la categoría marxista, ese es un lumpen proletario. Entonces, fijémonos que los que fueron allá, fueron claro que tienen que ser popis, son muchachos que estudian, utilizan para algo un poquito más de mayor inquietud las redes sociales y la información en esta sociedad digital. Eso es lo que pasa. Obviamente ellos todos están afectados por los mismos males. El tema de la limitación del lenguaje, del conocimiento, todo eso convierte en algo ligero y no de mucho provecho. No tiene trascendencia gran parte de esta expresión intertextual, es decir, ellos convierten incluso su molestia, su indignación, como recomienda Gesell, Stefan Gesell, del autor de un librito que se llama Indignados, que el movimiento en España sirvió de inspiración y Podemos es un ejemplo de lo que terminó pasando cuando esa generación empieza a canalizar políticamente. Se medio extravió, los podemitas tienen la brújula medio extraviada, pero es una muestra de que si tú encaminas políticamente las cosas, puedes lograrlo como generación. Entonces estos muchachos tienen ese problema, se convierten en memes, se convierten en cosas cómicas, en algo ligero que no tiene trascendencia. Si ustedes quieren que políticamente los escuchen, ustedes tienen que organizarse. Es la única cosa que fue lo que hizo Juan Pablo Duarte en su época, los organizó en la Sociedad Secreta de la Trinitaria y pudieron producir los cambios
político, un objetivo político, lo canalizaron. Tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes, elegir sus voceros, organizarse. O lo hacen dentro de las estructuras de los partidos políticos para que produzcan los cambios dentro de esas organizaciones, o formen ustedes sus movimientos políticos, porque tienen que organizarse para que el país sepa y nosotros sepamos, los viejos, y poder elegir de entre ustedes cuál va a ser el relevo en el cual depositar también nuestros sueños frustrados, porque nosotros lo que hemos hecho es ver sueños frustrados en las manos de estos políticos tradicionales. Gente que debió ser otra cosa en su momento, que era la esperanza de la juventud de su época, hoy convertida en otra. Porque recordemos que el actual presidente en algún momento fue joven y el anterior, Leonel, fue joven. ¿Y qué repitieron ellos en sus prácticas políticas? La generación frustrada. Frustrada, ¿por qué? Porque todo lo que significaba un cambio, repitieron los mismos parámetros de comportamiento de otros políticos que debieron ellos superar, y las mismas truchimañerías, con el mayor respeto al doctor Fernández y al presidente Medina, pero fue así. No, y pensaron como que el porvenir estaba en hacer dinero, tener una posición económica tan buena que le permitiera después hacer otras cosas. Sí, entonces, bueno, ellos tienen ahora el dilema, quieren seguir, pero esa juventud reniega de ellos. Reniega de ellos, esa juventud, dice, no quieren políticos, tú a las encuestas, eso es lo que demuestran, hay mucho descreimiento. Entonces, esa generación tiene que parir sus liderazgos, tienen que organizarse. Y nosotros aquí en el comité lo que hacemos sencillamente es plantear, quizás ellos no lo encuentran interesante, difícil conectar con ellos, porque ellos hablan un lenguaje distinto. Y yo personalmente me resisto a entrar en el Instagram. No me voy a convertir ni en un Instagramer ni en un tuitero. Yo no puedo reducir mi pensamiento a 144 caracteres. No puedo. Además, eso es la letrina de las redes sociales. Ahí se insulta a la gente. Los haters, los odiadores, estas cosas horribles. Si yo sé de lo que estoy hablando, aunque aún no fue parte de ello. Yuval Harari no utiliza ni siquiera teléfono. Si ustedes no saben quién es Yuval Harari, búsquelo, es con H que se escribe. Es el filósofo joven a quien a quien la modernidad sigue. Él y un surcoreano llamado Byul Han. Búsquenlo, ustedes bajan sus libros o los compran. Ustedes entenderán que esa gente, para poder pensar, tiene que alejarse del ruido. No se mete en ese maramo, porque usted se mete en la letrina, usted no ve la luz, el hoyito del cajón arriba, pero metido adentro, sumergido en eso mismo, embarrado. Entonces no hay posibilidad de trascender si usted está metido en ese tráfago. ¿Usted cree que yo me puedo leer un libro de este tamaño en 3 o 4 días si me paso el día tuiteando o escribiendo tonterías? No puedo. Pues no tengo obviamente uno lo dice, y tú le dices a un muchacho de eso que tiene que chuparse un libro así, no dice jamás en la vida. Entonces, lógicamente, por eso, si el poder de un tuit es hacer ruido, la mayoría de las veces no para en nada, como paró Marcha Verde, en nada. Entonces hay que actuar más inteligentemente. Si ustedes quieren, uno le puede explicar cosas. En el comité tenemos una oficinita con un centro de documentación, toda esa información uno se la pasa gratis, no perseguimos ni pastorearlos, ni trazarles pauta. Ni que nos den nada. No, ni que nos den nada. Y hagan los cambios que tengan que hacer para que no seamos como Haití. En Haití no hay ni elecciones, ni hay gobierno, ni hay nada. Y la gente, los haitianos andan como los pollos sin cabeza, que no saben ni dónde está el maíz para picarlo, ni cómo dónde está el palo para subir. Ni cómo se siembra el maíz. Así peor todavía. Señores, eso es así. Ya casi nos tenemos que ir porque se nos está terminando el tiempo. Pero yo quiero decirle una cosa que se me olvidó ahorita decirle. Que por razones que yo casi seguí la trayectoria de Juan Pablo Duarte en su juventud, que primero estuvo en los Estados Unidos, fue a Barcelona, etc. Yo también hice mucho de ese recorrido. Y en Barcelona, entre las cosas que yo hacía para hacer algún dinero, era que yo hacía de traductor de libros de medicina del inglés al español para Editorial Salvat. Y tú dirías, ¿y para qué?
Óyeme, yo tuve que leer tantos libros y aprendí tanto en eso, que un día de esto yo voy a venir y voy a explicar cómo 60 años después eso me sirvió para hacer un acuerdo con los israelitas de cómo debía de hacerse, ponerse en la frontera de la República Dominicana con Haití. Y les voy a decir también por qué no se hizo el día que les explique eso. Sí, así es. Bueno, hemos llegado creo al final del espacio, ¿verdad? Vámonos. Así que, señores, mañana Consuelo de Pradera estará con ustedes en su hora de consuelo. Y el viernes no estaremos, sino el siguiente, acompañándolos a ustedes. Gracias por su sintonía. Y que tengan un buen día.